Bien, estimados estudiantes, vamos a tratar de hacer un breve resumen de lo que estuvimos analizando en la última clase. Como ustedes recordarán, hemos comenzado a abordar la unidad número 4 y básicamente lo que hemos visto en esta clase ha sido las propiedades de las potencias o de los exponentes. Entonces solo se trata de que hagamos un recordatorio de estas cosas que por supuesto ya las conocíamos, ya las habíamos abordado en otro momento, pero que en este momento las vamos a utilizar. La primera lección corresponde a las propiedades de potencia que tienen la misma base y exponente natural. Entonces, cuando lo explicábamos, si ustedes se acuerdan, yo les preguntaba qué operación se tiene que hacer con las potencias, porque básicamente en eso consisten las propiedades, que usted sepa cómo las va a operar, es decir, que usted sepa si las potencias las va a sumar, las va a restar o las va a multiplicar. Entonces, eso justamente depende de la operación. Cuando yo tengo producto y la base es la misma, entonces usted lo que tiene que hacer solamente es sumar los exponentes. En el producto de potencias de la misma base, usted solo suma las potencias. Es importante que usted tenga cómo se llaman cada uno de los elementos, aunque esto ya lo conocemos y ya hemos hecho énfasis desde hace tiempo. Me interesan las propiedades en sí. Como ustedes pueden notar, como es una multiplicación y las bases son iguales, solo tiene que sumar las potencias. 2 más 3, entonces le va a dar 2 a la quinta. ¿Cuánto es eso? Realmente no nos interesa. Aunque si usted lo desarrolla le va a dar 32, pero en este punto se trata de que usted sepa aplicar las propiedades. Esta propiedad se llama producto de potencias de la misma base. Pero cuando usted tiene que dividir, entonces la propiedad se llama cociente de potencias de la misma base. Como las bases son iguales, opera los exponentes, pero en lugar de sumar tiene que restarlos. Por eso ustedes ven que restamos 6 menos 2. Y 6 menos 2 es este 4. Por eso tenemos 3 a la cuarta. Ahora, en el caso de literal C, no es ninguna de las anteriores, porque aquí solamente tenemos una base. Solamente que ahora tenemos más de un exponente. Entonces tenemos exponente 2 y exponente 3. Esta propiedad se llama potencia de potencias. Entonces lo que tenemos que hacer simplemente es multiplicar 2 por 3 para sacar el nuevo exponente o potencia y tendríamos que el resultado es 2 a la sexta. Así se aplican las propiedades de las potencias. Producto de potencias de la misma base, esa es el literal A. Cociente de potencias de la misma base es el literal B. Potencia de potencias es el literal C. En un caso se suman los exponentes, en el otro se restan y en el otro se multiplican. Todo es cosa de que usted sepa qué aplicar en cada uno de los casos. En el caso de la lección 1.2 hay que efectuar operaciones y como ustedes pueden notar ya las bases no son iguales. Entonces el único camino es tratar de desarrollar primero esas potencias. En este caso, por ejemplo, usted tiene 2 al cubo. Bueno, recuerde que el exponente representa cuántas veces la base se multiplica por sí mismo. Entonces ese 2 al cubo significa que el 2 se multiplica 3 veces. Y 3 al cubo significa que el 3 se multiplica 3 veces. Como usted puede notar, nos salen 3 parejas. A multiplicar 2 por 3, 2 por 3 y 2 por 3. Salen 3 parejas de producto 2 por 3. En cada una de esas parejas nos resulta 6. Y el 6 multiplicado 3 veces lo podemos representar como 6 elevado al cubo, tal y como ustedes lo pueden ver en este momento. Y ese sería el desarrollo de esta expresión. Bueno, ponga la atención a esto porque nos va a servir en el siguiente problema. Por ejemplo, en el literal B usted tiene 6 al cubo entre 2 al cubo. Ahora, para evitarnos desarrollar todo esto, podemos utilizar la igualdad anterior. La respuesta fue 6 al cubo. ¿De dónde lo obtuvimos? De multiplicar 2 al cubo por 3 al cubo. Es decir, esto es lo mismo que 6 al cubo. Perfectamente podríamos sustituirlo en el numerador. En lugar de poner 6 al cubo, poner esto porque ya demostramos que es lo mismo. Eso para poder simplificar el 2 al cubo que está abajo. Y justamente es lo que se hizo. En lugar de 6 al cubo, se desarrolló 2 al cubo por 3 al cubo para poder simplificar. 2 al cubo con 2 al cubo y al final lo que nos queda es 3 elevado al cubo. Este sería el desarrollo de esa potencia. Como decía, ¿cuánto es el resultado? En este momento no nos interesa. El punto es que usted aprenda a hacer uso de las propiedades en este momento. Y ahora tenemos una propiedad adicional, que es la potencia de un producto. Eso es lo que hemos aplicado el día de hoy. Entonces la idea es que, mire, si usted tiene que los exponentes son iguales, entonces usted lo único que tiene que hacer es multiplicar las bases entre sí y elevarlas a esa potencia. Nuestras bases son 2, 3 y 5. Entonces usted puede multiplicar 2 por 3 por 5 y elevarlo todo al cuadrado, que sería la potencia común que ellos tienen. Y el resultado es el mismo. Multiplica 2 por 3, 6 por 5 le da 30 al cuadrado. Eso es el resultado justamente de esto al expresarlo como una sola potencia. Entonces, como digo, si la potencia es común, entonces solo multiplica las bases y
el resultado lo eleva a la potencia común. Esta sería la cuarta propiedad que estaríamos analizando en este video, que es la potencia de un producto. Luego, en el exponente cero y exponente negativo, como dice el problema, vamos a asumir que la propiedad del cociente de potencias de la misma base se cumple para toda pareja de enteros m y n. Y vamos a efectuar las divisiones de dos maneras. Por ejemplo, 6 al cubo entre 6 al cubo lo podemos analizar desde el contexto de las propiedades, perdón, desde la división. Entonces usted sabe que todo número dividido entre sí mismo es igual a 1. Entonces se asume que ese cociente nos va a dar 1. Ahora, si lo trabajamos desde el contexto de las potencias, en las propiedades de las potencias usted sabe que lo que tiene que hacer es restar los exponentes y copiar la misma base, que es lo que se ha hecho acá. La base 6, si resta los exponentes, 3 menos 3 le da 0. Entonces, aquí me da 6 a la 0 y en el anterior me da 1, pero tiene que dar lo mismo. Entonces, ¿qué concluimos? Que 1 es lo mismo que decir 6 a la 0. Y esta es justamente la propiedad del exponente 0. Todo número elevado a la 0 es igual a 1, excepto 0 a la 0. Por eso les agrego la aclaración acá, que 0 a la 0 no es igual a 1. Y es la única excepción. Luego todo número elevado a la 0 siempre va a ser 1, excepto esto. Bueno, en el caso del segundo literal, si lo vemos desde la perspectiva de la división, entonces tenemos 3 al cubo, 3 por 3 por 3. Y 3 a la séptima, el 3 multiplicado 7 veces. Entonces, como aparece 3 veces arriba, lo simplifica, 3 veces abajo. Entonces, siempre que usted simplifique en el numerador, se simplifique todo, ahí realmente les quedó un 1. Siempre tengan cuidado de eso. Y en el denominador nos quedó el 3 4 veces como factor. Entonces nos quedaría 1 entre 3 a la cuarta como resultado de aplicar esta operación. Esto viéndolo como división. Si lo vemos como potencias, entonces tendríamos que restar los exponentes. 3 menos 7. Y le va a dar menos 4. Bueno, ¿qué concluimos entonces? Que 1 entre 3 a la cuarta es lo mismo que 3 a la menos 4, que es justamente lo que está acá, de manera conclusiva. Entonces ambas representan el mismo número. Justamente esa es la propiedad del exponente negativo. Cuando tengo un exponente elevado, una base elevada a un exponente negativo, se transforma en una fracción cuyo numerador es 1, el denominador tiene la base y el exponente lo cambia a positivo. Así de práctica es la propiedad del exponente negativo. Ambas propiedades se resumen en la definición que plantea su libro de texto. Todo número elevado a la 0 es 1 y el exponente negativo es 1 entre a la n. Ahí tienen ustedes, de hecho en clase se les ha asignado cuáles son las páginas que tienen que ir abordando, ¿verdad? A partir de lo que hemos mencionado. 1.4. Raíz enésima de un número real. Hay que determinar un número real x para cada una de las ecuaciones. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué número elevado al cubo da 27? ¿Qué número elevado al cubo da 27? ¿Cómo podemos saber cuál es el resultado? Es bien fácil. Cuando el número es pequeño, uno lo puede deducir de manera sencilla, pero si usted considera que no lo logra ver de manera inmediata, descomponga el número en sus factores primos. Al descomponer el 27, tercera de 27 es 9, tercera de 9 es 3 y tercera de 3 es 1. Entonces aparece 3 al cubo. Quiere decir que 3 al cubo es lo mismo que decir 27. Entonces, ¿cuál es el número que andamos buscando? Justamente es 3, porque 3 elevado al cubo da 27, como ustedes pueden notar. Entonces podemos deducir que x es igual a 3 como solución de la ecuación. La interpretación sería que 3 sería la raíz cúbica de 27. ¿Por qué? Porque multiplicado por sí mismo 3 veces le reproduce este número. Sería el único caso. En el caso del literal B, pide un número que elevado a la cuarta de 625. Bueno, como el número es muy grande, hay que descomponerlo en sus factores primos. Recuerde que aquí 625 tiene quinta, porque termina en 5. Por supuesto, hay que descomponer en números primos. Mitad no tiene porque no es par. Tercera no tiene porque si usted suma sus dígitos, 6 más 2 le da 8 y 8 más 5 no le da un múltiplo de 13. No le da un múltiplo de 3. Como no da múltiplo de 3, no tiene tercera. Pero como termina en 5, tiene quinta. Entonces sacamos quinta, da 125, quinta 5, quinta 25, quinta 5, quinta 1. El punto es que el 5 aparece 4 veces como factor, o sea, 5 a la cuarta. Quiere decir que 5 elevado a la cuarta da 625, que es justamente lo que estamos buscando. Entonces podemos decir que x igual a 5 es solución de la ecuación. Solamente que, como la potencia es par,
Eso lo hablamos en la clase. Entonces no solamente 5 la solución, sino también menos 5. Entonces debemos tomar la solución positiva y la solución negativa. Entonces la diferencia entre el literal B y el A es que en el A, como la potencia es impar, solamente hay una raíz. Pero en el B, como la exponencia es par, el exponente es par, entonces hay dos raíces. Entonces acá no solo el 5, sino también el menos 5. ¿Por qué? Porque si usted multiplica el menos 5 cuatro veces, también le va a dar 625. El signo menos va a desaparecer al hacer el producto. Entonces siempre tenga en cuenta eso. Repito, exponente impar solo tiene una raíz, exponente par tiene obviamente dos raíces. Tan simple y tan sencillo como eso. Debe tenerlo en cuenta a la hora de resolver este tipo de ecuaciones. Entonces ahí básicamente en la definición tenemos prácticamente lo mismo que acabamos de establecer. Cuando n es impar, entonces solo habrá una raíz. Cuando n es par, se refiere al exponente, habrá más de una raíz. Veamos el ejemplo. El número menos 8 tiene una única raíz cúbica. Es menos 2. ¿Por qué? Porque si usted multiplica el menos 2 tres veces, le va a dar menos 8. ¿Por qué no puede ser 2? Porque si usted multiplica el 2 tres veces, nunca le va a dar el número negativo. Por eso menos 2 es la única raíz cúbica. En el caso del literal B, 16. ¿Cuántas raíces tiene? ¿Qué número multiplicado por sí mismo de 16? Ah, el 4, sí, pero también menos 4. Porque menos 4 por menos 4 también da 16. Justamente, ¿a qué se debe? A que son dos raíces cuadradas, es decir, un número par de raíces. Y aquí era un número impar de raíces. Número impar, entonces solamente hay una raíz, un índice de raíz par, entonces serían dos raíces, como ustedes lo pueden ver. 4 y menos 4. Bastante elemental, como ustedes pueden notar. En el caso de la lección 1.5, expresión de números sin el símbolo radical. Entonces nos tenemos que auxiliar siempre de la descomposición canónica o la descomposición en factores primos, que el libro no lo hace, ¿verdad? Entonces yo se lo voy a agregar acá. Descomponemos el 729 y queda descompuesto de esta manera. Entonces no me voy a detener a explicar cómo descomponer porque esto realmente desde primaria lo han trabajado. El punto es que el 3 aparece 6 veces como factor. Por eso 729 es 3 a la sexta. Como la raíz es cúbica, conviene descomponer en dos exponentes 3. 3 al cubo por 3 al cubo, porque si usted suma los exponentes le va a seguir dando el mismo 3 a la sexta. Solo que se expresa así de manera conveniente. ¿Por qué? Porque aquí tendría la potencia de un producto. Entonces, como hay una potencia común, multiplica las bases 3 por 3 y lo eleva a la potencia común. Entonces, de ahí que dentro del paréntesis le queda 9 y la potencia 9 elevado al cubo. Es decir, que 9 al cubo es lo mismo que 729. No es la raíz, es el mismo número. Quiero aclararlo. Ahora, para calcular la raíz, obviamente, el 9 al cubo lo mete dentro de la raíz, le quedaría raíz cúbica de 9 al cubo. Pero como el índice y el exponente son iguales, se reduce y solo les queda el 9. Entonces 9 es la raíz cúbica de 729. En el caso del literal B, yo no agregué la descomposición, pero si usted descompone el 16, le va a quedar 2 a la cuarta. Si usted descompone el 81 en sus factores primos, le va a quedar 3 a la cuarta. Es la potencia de un cociente. Como la potencia es común, usted puede dividir las bases, igual que en la multiplicación. 2 entre 3 elevado a la potencia común. Esto lo mete en la raíz y le quedaría raíz cuarta de 2 tercios a la cuarta. Entonces el índice 4 con el exponente desaparece y de ahí le resulta el 2 tercios. Porque 2 tercios a la cuarta reproduce exactamente el 16 sobre 81. Y aunque el libro no lo menciona, obviamente también menos 2 tercios sería una solución por lo que ya acabamos de explicar. En la conclusión les da otro ejemplo para que ustedes puedan ir destrabando cada una de las partes. Por ejemplo, al descomponer el 1728 le va a quedar el 2 6 veces y el 3 3 veces cuando usted lo descomponga en factores primos. Por eso les queda 2 a la sexta por 3 al cubo. Ahora el 2 a la sexta lo han separado en 2 al cubo por 2 al cubo, porque 3 más 3 le va a dar el mismo 6, con el propósito de tener la potencia de un producto. Como es una potencia común, es decir, todos tienen una potencia 3, multiplica las bases 2 por 2 por 3 elevado al cubo. Multiplícalo de adentro y le queda 2 por 2, 4, por 3 le da 12 al cubo. Esto es lo mismo que 1728, entonces lo mete en la raíz, le queda raíz cúbica de 12 al cubo, el cubo desaparece con la raíz y le queda simplemente 12 y esa sería la raíz cúbica de 1728. Ahora, cuando hablamos de las operaciones con raíces enésimas, acá tenemos, por ejemplo, una multiplicación. Bueno, cuando estamos multiplicando, obviamente usted sabe que si los índices de las raíces son iguales, en este caso cúbicas, usted puede meter esto dentro de una sola raíz y multiplicar los factores.
Raíz cúbica de 6 por la raíz cúbica de 20, multiplique 6 por 20 dentro de una sola raíz. Y se puede porque es un producto. Eso lo puede hacer cuando se esté multiplicando y cuando se esté dividiendo. Entonces metemos 6 por 20 en una sola raíz y el resultado le da 120. O sea, raíz cúbica de 120. Ahora, si esto se puede reducir más, en este momento no nos interesa, solamente la aplicación de la propiedad. En el caso del literal B, es justamente lo mismo, solamente que en lugar de multiplicar, perdón, hay que dividir. Entonces divide 96 entre 3 en una sola raíz, porque ambas son raíces cuartas. Usted tiene permiso de hacerlo porque el índice es el mismo, 4 y 4. Entonces al dividir 96 entre 3 le da 32, entonces raíz cuarta de 32 es lo mismo que esta operación. Solamente que ya aplicando la propiedad. En el literal C usted tiene doble raíz. Cuando usted tenga doble raíz, usted tiene que multiplicar los índices para sacar una sola raíz. Raíz cuadrada, raíz cúbica. Raíz cuadrada de la raíz cúbica de 128 multiplica 2 por 3, que son los índices, y le queda raíz sexta de 128 y ya está expresada en un solo radical. Así nada más. Como ustedes pueden notar, no tiene ningún nivel de complejidad. Ahora nos pide reducir eso. Bueno, entonces, ¿cómo podemos hacer para reducir? En el caso de literal, la raíz cúbica de 120, descompóngala en sus factores primos. Le queda como, acá, como lo tienen acá en la parte izquierda de su pantalla. Lo desarrolla 2 por 2 por 2, aparece el 2 al cubo por 3 por 5. Por eso está el desarrollo de esta manera. Como ustedes saben, cuando el exponente es igual que el índice de la raíz, la base puede salir de la raíz. Por eso es que este 2 salió de la raíz y adentro solo les quedó 3 por 5. Y 3 por 5 da 15. Entonces raíz cúbica de 120 es lo mismo que decir 2 raíz cúbica de 15, lo cual usted lo puede comprobar con su calculadora. Haga ambas operaciones y le van a dar la misma aproximación en números decimales. Raíz cuarta de 32. Usted descompone el 32, le queda el 2 5 veces. Solamente que no conviene expresarlo como 2 a la quinta porque el índice es 4. Entonces usted lo pone como 2 a la cuarta por 2. Al final 2 a la cuarta por 2 es el mismo 2 a la quinta, porque usted suma 4 más el exponente 1 es el mismo 5. Pero lo expresa de manera conveniente para que sean iguales este número con este. Entonces la base 2 sale de la raíz porque su exponente era igual que el índice. Y adentro solo les quedó este 2. Por eso tendríamos 2 raíz cuarta de 2, que sería lo mismo que raíz cuarta de 32. En el literal C tenemos raíz sexta de 128. La descomposición canónica del número es esa. Aparece el 2 7 veces. Pero de nuevo, como la raíz es sexta, conviene mejor expresarlo como 2 a la sexta por 2, para que este número 2 pueda salir al tener su exponente igual que el índice. Entonces ese 2 salió y dentro de la raíz solo quedó este 2. Entonces al final tenemos 2 raíz sexta de 2 es igual a la raíz sexta de 128. Y ahí hemos aplicado de manera sencilla la propiedad. En la segunda parte del ejemplo hay que efectuar esas operaciones. Aquí, si ustedes se fijan, todas son raíces octavas. Como todas son raíces octavas, es decir, el mismo índice, usted multiplica todas las cantidades subradicales. Entonces multiplica 4 por 8 por 2 por 4 en una sola raíz, porque es una raíz común. Y aquí los números se han puesto descompuestos. El 4 es lo mismo que 2 al cuadrado. El 8 es 2 al cubo. 2 y 4 es 2 al cuadrado. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que las bases sean iguales. Como las bases son iguales, usted suma los exponentes. 2 más 3 es 5, más 1, 6, más 2 es 8. Por eso les queda 2 a la octava dentro de la raíz. Y como el exponente es igual que el índice, entonces se simplifica y solo les queda el 2. Ahora vale aclararlo, aunque el libro no lo diga, pero como el índice es par, entonces también menos 2 sería una raíz. 2 y menos 2. Pero el libro solo menciona esta, ¿verdad? Raíz cúbica de 108 entre raíz cúbica de 4. Como los índices son iguales, divide el 108 entre 4, le da 27. El 27 lo descompone y le queda 3 al cubo. Y el exponente se va con el índice se va con el exponente y les queda simplemente el 3. Y ahí se aplican estas propiedades cuando estamos multiplicando o cuando estamos dividiendo. En el caso de la suma, resta y potencia de raíces enésimas, no es igual que en la multiplicación, porque en la multiplicación usted podía poner 16 por 54 en una sola raíz. Aquí eso no se puede. Cuando usted esté sumando o restando, la única manera de hacerlo es simplificar esas raíces y si al final quedan radicales semejantes, entonces se opera. Vamos a descomponer el 16. Al descomponerlo queda como 2 a la cuarta, solamente que de manera conveniente lo escribimos como 2 al cubo por 2 para igualar la potencia con el índice.
Por lo que ya explicamos, este 2 sale de la raíz por tener exponente igual que el índice y dentro queda solamente este 2. 2 raíz cúbica de 2 es lo mismo que raíz cúbica de 16. Ahora descomponemos el 54, nos quedaría 2 por 3 al cubo. Obviamente el 3 saldría de la raíz porque su exponente es igual que el índice. Por eso les queda 3 raíz cúbica de 2, este es el número que queda dentro. Entonces tiene 2 raíz cúbica de 2, 3 raíz cúbica de 2. Entonces vamos a sustituir. En lugar de escribirlo así, lo vamos a escribir como las expresiones ya simplificadas que acabamos de encontrar, porque son equivalentes. Como son radicales semejantes, entonces usted tiene que sumar los coeficientes nada más. 2 más 3 igual a 5. Y la parte literal solo la copia, ¿verdad? Raíz cúbica de 2. Bueno, parte literal se llamaba en álgebra, ¿verdad? Aquí es el radical. Es el radical, pero se refiere a que son semejantes porque el índice y la cantidad subradical son iguales en ambos casos. Mire, 3, 3, 2, 2. Por eso son semejantes. Entonces solo suma los coeficientes y ya estuvo. Como pueden ver, no es lo mismo. En el caso de literal b, usted tiene la raíz sexta de 4 y eso al mismo tiempo se está elevando al cubo. ¿Cómo podemos hacer para resolver eso? De una manera sencilla. En el problema lo han descompuesto como un producto. Como está elevado al cubo, entonces han expresado la raíz sexta de 4 tres veces. Como usted puede notar acá. Raíz sexta de 4 tres veces. Eso permite que podamos introducir en una sola raíz 4 por 4 por 4. Si usted la desarrolla, lógicamente es 4 al cubo. ¿Verdad? 4 al cubo. Y ahí tenemos una raíz sexta. Ahora, el 4 lo puede expresar como 2 al cuadrado. Por eso ustedes ven que aquí dice 2 al cuadrado y después al cubo. ¿Esto por qué? Porque si usted multiplica los exponentes, aplicando potencia de potencias, le queda 2 por 3, 2 a la sexta dentro de la raíz. Y con esto ha logrado que el exponente sea igual que el índice de la raíz. Se simplifican y le queda solamente 2. Quiere decir que 2 es el resultado de esta operación. Veamos lo del exponente racional. Aquí nos podemos ahorrar bastante trabajo simplemente aplicando la propiedad del exponente racional. La propiedad del exponente racional consiste en que usted divida el exponente entre el índice. Así de fácil. Por ejemplo, aquí tengo en el literal A, raíz cuadrada de 2 a la sexta. En lugar de hacer todo esto que el libro plantea, usted solo aplica la propiedad. El exponente de 6, la raíz es cuadrada, entonces usted va a dividir 6 entre 2. ¿Cuánto es 6 entre 2? Le da 3. Por eso le queda 2 al cubo, mire. Así de fácil. Y se ahorra estar desarrollando todo esto. Por eso aquí dice, se observa que 3 resulta de dividir 6 entre 2, donde 6 es el exponente y 2 el índice. Esta propiedad se llama exponente racional justamente, como el nombre de la lección. ¿Qué tiene que hacer usted cuando tenga estas operaciones? Solo divide el exponente entre el índice. Por lo menos acá en el literal B igual. Usted divide 12 entre 3 y le va a dar 4, por eso da 2 a la cuarta. Ya usted desarrolla el 2 a la cuarta y esa sería la respuesta. 2 a la cuarta es 16. Aunque el libro no la pone, no la necesitamos, ¿verdad? Pero el punto es que usted sepa aplicar la propiedad y se ahorra hacer todo esto que hemos venido haciendo desde la lección anterior. Repito, divide el exponente entre el índice y ya. Ahora, en este caso, usted tiene raíz sexta de 2 a la cuarta. ¿Cómo podemos aplicar eso? Si lo hacemos de una sola vez, según lo que acabo de decir, para ahorrarnos todo esto, usted solo tiene que dividir 4 entre 6. Por supuesto, 4 entre 6 no le va a dar exacto. Si usted simplifica 4 sextos, mitad y mitad, le va a quedar 2 tercios. 2 tercios a la hora de simplificar. Pero la propiedad de potencia de un cociente, el 2 tercios, el número de arriba, es el exponente y el número de abajo es el índice. Entonces es lo mismo, decir raíz cúbica de 2 que 2 a la 2 tercios. En eso consiste el exponente racional, como usted puede ver. A la m sobre n es raíz enésima de a la m, donde el denominador es el índice de la raíz y el numerador es el exponente. Justamente aquí les decía yo queda 2 a la 2 tercios. El denominador está aquí y el 2 como numerador está aquí en el exponente. Y es la misma propiedad, solamente que aplicada de una sola vez. Y aquí vemos las propiedades de los exponentes racionales. Aquí tiene propiedades que ya vimos. Producto de potencias de la misma base, porque las bases son iguales. Entonces tiene exponentes racionales, no importa, la propiedad es la misma, solo tiene que sumarlo.
2 a la 5 cuartos más 3 cuartos, sin necesidad de hacer todo esto. 5 cuartos más 3 cuartos, usted lo suma. 5 más 3 es 8, le quedan 8 cuartos. 8 entre 4 es 2 y lo simplifica. Por eso le queda 2 al cuadrado, porque le queda exponente 2. En el otro caso, 3 a la 10 tercios entre 3 a la 1 tercio. Como es división, tiene que restar los exponentes. Le quedaría 10 tercios menos 1 tercio, son 9 tercios. Y 9 entre 3 es 3. Por eso aquí le quedó 3 al cubo. Y es lo mismo. De una sola vez y nos ahorramos todo esto que realmente es innecesario. En el caso del literal C, ¿qué propiedad es? Si tiene una base y dos exponentes, potencia de potencia. Solo multiplique 2 tercios por 1 medio. Si usted no se acuerda cómo hacerlo, los dos de arriba y los dos de abajo. 2 por 1, 2, 3 por 2, 6. Le queda 2 sextos. Es esto de aquí, mire, justamente. Y si usted simplifica 2 sextos, le va a dar 1 tercio. Por supuesto, ya a estas alturas no vamos a estar explicando cómo operar fracción. Ya no es ese punto, ese tiempo ya pasó. Ya ustedes están en un segundo año de bachillerato, estas operaciones, si no las saben hacer, deben hacer lo posible por aprenderlas porque es demasiado elemental. Demasiado fácil. De ahí resulta el 1 tercio que les estaba diciendo. En el caso del literal D, 3 a la 2 tercios por 9 a la 2 tercios. Aquí el punto es que son diferentes las potencias. Pero esto está mental, lo puede hacer. ¿Por qué? Porque al final 9 es 3 al cuadrado. Entonces le quedaría 3 al cuadrado a los 2 tercios. Multiplique el cuadrado por 2 tercios. 2 por 2 tercios son 4 tercios. Entonces le queda 3 a la 2 tercios por 3 a la 4 tercios. Suma 2 tercios más 4 tercios. ¿Cuánto le da eso? Y ese es el resultado para efectuar esta operación. Aquí tiene 3 a la 2 tercios por 9 a la 2 tercios. Al desarrollar eso va a llegar exactamente a lo mismo. Solamente que aquí el problema le dice, bueno, desarrollelo. Pues si usted no sabe cómo convertirlo, desarrollelo. 3 al cuadrado por 9 al cuadrado. Lo metemos en una sola raíz. Como la potencia es común, entonces ponemos 3 por 9 al cuadrado, le da 27 al cuadrado. Y aquí 2 entre 3 es a la 2 tercios. Al final, para aterrizar es lo mismo que se va por el otro camino, solo que más simplificado. En el literal E, 32 a la 3 cuartos entre 2 a la 3 cuartos. Si lo hacen de la manera que yo les expliqué, tendrían que decir, el 32 lo descomponen, les va a quedar 2 a la quinta a la 3 cuartos. Multiplica 5 por 3 cuartos y ahí para poder hacer el cálculo, a lo que le resulta le resta este 3 cuartos. Si no, lo puede hacer como está en el libro. 32 al cubo entre 2 al cubo en una sola raíz. Como la potencia es común, divide en las dos bases, le va a dar 16 al cubo. Y ahora aplica la propiedad, el 3 en el numerador, el 4 en el denominador. 16 a la 3 cuartos. Al final se aterriza a la aplicación de la misma propiedad como usted puede notar. Ahora nos pide simplificar eso. Simplificar las respuestas del C, D y E. En el caso del C, 8 a la 1 tercio. 8 es 2 al cubo. Entonces esto lo puede expresar así, como 2 por 1 tercio. Perdón, 3 por 1 tercio. Usted multiplica 3 por 1 tercio. Los 3 se van a simplificar y le queda solamente 1 en el exponente. 2 a la 1 es 2. 27 lo puede escribir como 3 al cubo. Le quedaría el cubo 2 a la 2 tercios. 3 por 2 tercios le va a dar 2. Usted hace la operación. Luego el 16 lo puede descomponer como 2 a la cuarta. A la 3 cuartos. 4 por 3 cuartos le va a dar este 3 que está aquí. Y así se efectúan las operaciones. Para terminar, cuando tienen distintos índices, lo que conviene es que usted las convierta a exponente fraccionario. Raíz cuadrada, raíz cúbica y raíz sexta. Bueno, raíz cuadrada es lo mismo que elevar a la 1 medio, porque el exponente es 1, ese va arriba, y el índice de la raíz es 2, ese va abajo. Por eso el exponente es 1 medio. Aquí el exponente es 1 y el índice 3, por eso se eleva a la 1 tercio. Aquí el exponente es 1 y el índice 6, por eso se eleva a la 1 sexto. Ahora, como las bases son iguales, entonces usted solamente tiene que sumar los exponentes. Al sumar 1 medio más 1 tercio más 1 sexto, le va a dar 1 al hacer esas operaciones. Y 3 a la 1 es 3. En el caso del literal B, raíz cuarta por raíz cúbica entre raíz doceava. Entonces, raíz cuarta, exponente 1, índice 4, por eso se eleva a la 1 cuarto. Raíz cúbica, exponente 1, índice 3, por eso se eleva a la 1 tercio. Raíz doceava, exponente 1, índice 12, por eso se eleva a la potencia 12. Como los primeros dos se multiplican, tiene que sumar estas fracciones, que sería 1 cuarto más 1 tercio. Y como después hay que dividir, entonces el otro exponente lo tiene que restar.
En el producto suma y en la división resta. Entonces esta operación va a ser con las potencias. Un cuarto más un tercio por la mariposa va a llegar a que eso le da 7 doceavos menos un doceavo. 7 menos 1 da 6 doceavos. Simplificado le va a quedar un medio. Por eso les quedaría la potencia un medio de la base 9, ¿verdad? Estoy hasta aquí, 9 a la 1 medio. Pero resulta que 9 es 3 al cuadrado. Entonces lo puede poner como 3 al cuadrado a la 1 medio. Y 2 por 1 medio da 1. En el exponente le queda 3 a la 1. Y eso es 3. Así de fácil se operan esas fracciones. Ahí en la conclusión ustedes pueden analizar en su libro cómo se efectúan esas operaciones. Y ahí tienen los últimos ejemplos que se opera de la misma manera. El 32 lo han puesto como 2 a la quinta. Entonces eleva a la 5 entre 2, es lo que está aquí. El 4 es 2 al cuadrado. Potencia 2, índice 3, se eleva a la 2 tercios. Aquí potencia 1, índice 6, se eleva a la 1 sexto. Entonces suma 5 medios más 2 tercios y al resultado le resta 1 sexto. Le va a quedar potencia 3 y 2 al cubo es 8. En el otro caso, raíz cúbica de 3, exponente 1, índice 2, por eso se eleva a la 1 medio. Acá, raíz sexta de 3, exponente 1, índice 6, se eleva a la 1 sexto. Como es multiplicación, suma los exponentes, 1 medio más 1 sexto. Al final va a aterrizar que esos 2 tercios, aplicando la propiedad del exponente fraccionario, el 3 va a ser el índice de la raíz, el 2 va a ser el exponente. Les quedaría raíz cúbica de 3 al cuadrado y 3 al cuadrado es 9. Raíz cúbica de 9. Y así concluimos, como pueden ustedes notar, las clases o la clase de esta semana a partir de la lección número 1 completa de esta unidad. Esto ha sido todo. Cualquier duda, como saben, estamos siempre a la orden. Que Dios les bendiga en abundancia.